Los contadores normalmente nos ocupamos de las obligaciones de las personas morales y de las personas físicas, pero ¿dónde quedan las obligaciones de los socios? En este curso aprenderás cuáles son las obligaciones jurídico-fiscales de los accionistas de una empresa, comenzando con la inscripción al Registro Federal de Contribuyentes, la presentación de declaraciones anuales, métodos para evitar operaciones inusuales y la mejor manera de pagar a los socios sin generar dividendos fictos. Aspectos fiscales de los socios. Pues dicho eso, mi nombre es José Antonio González, para que más o menos me ubiquen las personas que no han tenido la oportunidad de asistir al curso. Me he dedicado muchos años a dar conferencias, clases en el Politécnico, clases en la UVM, etcétera. Entonces, hoy el tema que nos ocupa, un tema vigente de siempre, y es un tema que a mí se me ocurrió toda vez que me he dado cuenta que en la práctica muchas de las empresas, parece mentira, pero cuidan a la empresa en todos los sentidos, o medio cuidan a la empresa, pero descuidan a los socios. Es un poquito la filosofía de este curso. Entonces, para que entendamos de qué se trata, hay que vigilar el actuar financiero y fiscal de los socios, en el sentido de que le tenemos que generar ingresos, que no caiga en discrepancia fiscal, que si tiene inversiones en el extranjero las declare en México, dependiendo obviamente de dónde está su residencia, que cuide mucho los depósitos bancarios, porque muchas veces deposita el dinero y no tiene la forma de acreditar de dónde viene ese dinero, que cuide mucho la contabilidad de su empresa, toda vez que a partir de ahí, y vamos a empezar con eso, a partir de ahí la autoridad puede aplicar un concepto que se llama revisiones electrónicas en los términos del artículo 42 del Código Fiscal. Entonces, es un poquito la filosofía. Los invito a que cualquier comentario, duda, inquietud, me la hagan saber, simplemente levantan su mano, le acercamos un micrófono y le damos cauce, ¿de acuerdo? Bien, pues ahí está el tema, la situación fiscal de los socios dentro de las empresas, y bueno, eso es más o menos la propuesta que vamos a platicar en esta sesión. Hice algunos ajustes muy chiquitos, y empezamos con la obligación de inscribirse en el RFC, y a partir de aquí vienen los problemas. ¿Por qué razón? Porque cuando yo me constituyo como persona moral, regularmente me hago acto de presencia ante un fedatario público, que puede ser un notario o puede ser un corredor público, porque los dos me pueden obviamente constituir como persona moral. La sugerencia siempre es que uno como asesor les tiene que decir que esa inscripción en el RFC se haga a través del mismo notario, y se llama inscripción a través de medios remotos. El notario inscribe a la persona moral, y el notario puede inscribir, si así yo lo decido, a los socios a través del notario. De lo contrario, el trámite tendría que ser directamente por la empresa. Y a partir de ahí hay una propuesta del SAT que dice: el simple hecho de que tú estés como persona física en la calidad de socio, estás obligado a presentar declaración anual, aun y cuando no percibas dividendos. Y si a eso le agregamos que en la práctica el socio puede percibir asimilables a salarios, o los mismos dividendos, o actividad empresarial, con mayor razón está obligado a presentar declaración anual. Y eso es un dato curioso, porque en la práctica simplemente dicen: yo tengo nada más la calidad de socio y no tengo ningún otro ingreso, por lo tanto no presento declaración anual. Grave error, porque la multa hoy la puede fincar la autoridad, y desde luego, aparte de la multa, pues desde luego los van a obligar a que presenten la declaración anual. Bueno, entonces a partir de aquí vienen los inconvenientes. El fundamento de esto viene en el artículo 27 del Código Fiscal de la Federación: obligación de inscribirse en el RFC. Número 2. Recordaremos cómo está integrado el patrimonio del contribuyente y cómo blindarlo. Ayer, por ejemplo, tuve una cita con un cliente y me dice: oye, Toño, yo quiero comprar un inmueble para que a partir de ahí, obviamente, tenga un domicilio fiscal mi empresa, puedo habilitar las oficinas, pero ese inmueble yo quiero que esté a nombre de una persona física, sin problema. Y eso finalmente va a formar parte del patrimonio. Aquí, ¿cuál es un poquito el error que cometen algunos empresarios? De que cuando uno es titular o propietario del bien inmueble, pensando y aquí esté trabajando mi empresa, desde luego que hay que recordar que la personalidad jurídica de la persona física es diferente a la personalidad jurídica de la persona moral. Por lo tanto, si el inmueble es mío y yo se lo rento, yo estoy convencido de que no aplica el contrato de comodato. Porque el comodato, si bien es cierto, es una figura en materia civil que conlleva al otorgamiento del uso o goce temporal de un bien inmueble, en ese caso, a título gratuito. ¿Y por qué no lo recomiendo? Porque hay una parte relacionada y alguien se está beneficiando. ¿Y quién se está beneficiando? La persona moral. ¿Y por qué se beneficia la persona moral? Porque hay un concepto que se llama
que me están evitando una erogación, y al evitarme una erogación, yo, persona moral, me estoy beneficiando. Por lo tanto, puede llegar la autoridad y me puede fincar un ingreso omiso. ¿Sí me explicó? O sea, todo lo que hagan tiene implicaciones fiscales, e inclusive la forma en cómo estén casados, que ya lo platicaremos, ¿de acuerdo? Bien, por favor. Adelante. Ya empezamos. Sí, ¿no sería en este caso ingresos en especie? Claro, Sí, ingresos. ok, ok. Si no es de uno, es otro. Claro. ok, perfecto. Ya que mencionas esto, Ernesto, ¿va? Sí. Ernesto. Ya que menciona eso, Ernesto, hay que recordar que la ley del impuesto sobre la renta, hablando de personas morales, en su artículo 16, me hace una clasificación de los ingresos que puede obtener una persona moral. Yo nada más hablo de ingresos, ¿eh? Ahora, ¿cómo se clasifican? Ingresos en efectivo, ingresos en especie, ingresos en bienes, ¿me explicó? Ingresos en crédito. Y alguien ahorita me preguntaba, oye, Toño, ¿y qué pasa si yo emito un CFDI? Me explicó, y no me lo pagan. Sorpresa, ingresos en crédito. Aunque no esté cobrado, si eres persona moral título 2, vas a acumular el ingreso. ¿Me expliqué? Y ya cuando lo cobres, pues ya le das el efecto al IVA, pero hoy por hoy el ingreso es acumulable. ¿Y qué pasa si no emito el CFDI, pero ya presté el servicio? Lo mismo, ingresos en crédito. Hablando de personas morales título 2, excepto sociedades civiles, que ellos van a acumular al cobro, artículo 17 de la ley del impuesto a la renta. Y tengan mucho cuidado con el CFDI, ahí les comparto algún ejercicio. Bueno, las preguntas, bienvenidas, igual que Ernesto, pueden sentirse con la libertad de preguntar. No les cobro las preguntas, ¿de acuerdo? Y menos las respuestas. Aquí, allá afuera sí. Contador, en el caso de los bienes inmuebles que son, por ejemplo, propiedad del socio, pero ya se dio de alta como arrendatario, emite un CFDI y terminando el ejercicio se va a hacer el estudio de transferencia. ¿Con eso es más que suficiente? Okay. Así es. Nada más hay que recordar que siempre que tengan un ingreso de cualquier entidad, y más si son partes relacionadas, si no quieren hacer el estudio de precios de transferencia para evitar la determinación de un ingreso, por lo menos hagan 2 o 3 cotizaciones para efecto de acreditar que ustedes están en un valor de mercado para que no les finquen un ingreso. Que lo más razonable sería hacer el estudio, ¿me explicó? Porque más que un gasto sería una inversión y les va a dar credibilidad frente a una revisión del SAT, ¿me explicó? Pero bueno, es correcto eso. Veremos también, a propósito de lo que acabo de mencionar, del patrimonio del contribuyente, hay un artículo que viene en su material que es el artículo 157 del Código Fiscal, que me dice que yo, si inscribo mi patrimonio en el registro público de la propiedad, ese es un bien inembargable, y eso es muy bueno. ¿Por qué razón? Porque una de las láminas que vamos a ver es que la autoridad hoy se puede ir con el patrimonio de la empresa, pero también con el patrimonio de la persona física. ¿Me expliqué? Por eso agregué unas láminas en materia de la Ley General de Sociedades Mercantiles, porque la responsabilidad en materia mercantil es diferente a la responsabilidad en materia fiscal. ¿Me expliqué? Y siempre nos quedamos con esa idea. Me dicen algunos empresarios, oye, es que yo me constituí como persona moral S.A., toda vez que mi asesor me dijo que solamente soy responsable hasta el importe de la aportación de mi capital. Mal hecho. Para efectos jurídicos sí, para efectos fiscales no. Ya lo vamos a ver ahorita, ¿de acuerdo? Presentar declaración anual, y yo agrego, más que ser una declaración fiscal, es una declaración patrimonial. ¿Por qué razón? Porque el fisco quiere saber todo. Si tienes ingresos por rentas, si tienes ingresos por dividendos, si tienes ingresos por donativos, si tienes ingresos por venta de casa habitación, si tienes préstamos, etcétera, los tienes que informar. Por eso los ingresos se dividen en ingresos exentos, en ingresos grabados, en ingresos acumulables, en ingresos no acumulables, en ingresos no afectos, ¿me explicó? Pero hemos abusado. Por ejemplo, un ingreso no afecto, ¿cuál es? Los que pudimos percibir a través del sindicato. Pero como no hay una buena estructura, ¿qué está haciendo el fisco? Está percibiendo los sindicatos. Esa es la realidad, ¿eh? ¿Por qué razón? Porque al final del camino lo que están haciendo es simular operaciones y no pagar el impuesto a la renta. Bueno, un dato importante de todo esto es ¿cómo se le tiene que remunerar, pagar a los socios? ¿Y por qué algunos de los empresarios no sacan dinero de su propia empresa? Por varias razones. Número 1, les van a quitar, dependiendo el cargo que tengan en su empresa, hasta el 35% del impuesto a la renta. Por ejemplo, al administrador único, por ejemplo, al presidente del Consejo de Administración, por ejemplo, al comisario. Directamente hay una disposición
que es el artículo 94, fracción tercera, y el artículo 96 de la ley de renta, que dice que si tú tienes uno de esos cargos, la retención mínima tiene que ser directamente el 35% del impuesto. Primera contingencia, aunque no rebase 3 millones de pesos, porque cuando vino la reforma hacendaria, siempre nos decía la autoridad, aquellas personas que ganen más de 3 millones de pesos van a pagar la tasa del 35%, y eso es una gran mentira, ¿eh? Hoy págale 10,000 pesos a tu socio, siendo el administrador, ¿cuánto le quitas? 3,500. Págale 100,000, ¿cuánto le quitas? 35,000 pesos, así, 35 directo. Y con otra, no todo es deducible, que ese es un problema también real. Muchas empresas le pagan y dicen, yo le retengo el 35% y asumo que todo es deducible. Mal hecho. Porque la ley de impuesto a la renta, dentro de los requisitos de las deducciones, menciona que solamente voy a deducir mi emolumento hasta el salario de mi trabajador que tenga mayor jerarquía. Por lo tanto, si yo me pago 10 pesos y el trabajador gana 20 pesos, ¿de acuerdo? En ese caso es deducible todo. Pero si es al revés, yo me pago 10 y el trabajador gana 3, yo nada más deduzco 3. ¿Me expliqué? Entonces ahí, por ejemplo, son decisiones que deben tomar el empresario. Ahí, ¿cuál sería la razonabilidad para pagarle? Uno de dos, o cambiarle los poderes a nombre de una tercera persona para que yo pueda deducir todo dentro de la misma empresa, o que le pague una pagadora. ¿Me expliqué? Porque la pagadora le puede pagar por sueldo, le puede pagar por asimilable, le puede pagar por honorarios, y la pagadora les da una factura a ustedes y es deducible. ¿Sí me expliqué? Ahora, un detalle importante, y nada más ahí se los dejo en el tintero. Hoy por hoy está mucho en boga si la pagadora, al darle la factura, causa o no causa IVA. No sé si han leído esas sentencias. Ahorita les doy mi punto de vista. Teresita. Y si le paga lo mismo que el sueldo del empleado de mayor jerarquía. Es deducible todo. Claro. Y la retención de todos modos es del de 35. Claro. Pregunta a la contadora, si el trabajador de mayor jerarquía gana 10,000 y yo gano 10,000, ¿es deducible todo? Claro. ¿Pero cuánto le quito? El 35%, que es carísimo el impuesto. Ahora, ¿por qué menciono el ejemplo? Porque si ustedes páganle 10,000 o 20,000 o 30,000, quiten 35% y presenten declaración anual, aunque no son obligadas, ¿cuál es el efecto? Tienen saldo a favor en la declaración anual, siempre. ¿Sí me expliqué? Ok, mande. Échale. Contador, y en el caso de aplicar la fracción 2 del artículo 94, ¿ahí cómo es el manejo? ¿Aplicar la tabla del artículo 96? Es que se lo brincó. ¿Y qué dice la fracción 2? Está bien. La fracción 2 habla de los pagos, si bien es cierto, a socios, pero dice de sociedades civiles y sociedades cooperativas de producción. Finalmente son socios, ¿me explicó? En ese caso, el efecto es diferente, porque si yo no tengo el cargo de administrador único del presidente del Consejo de Administración, toda vez que hay alguien arriba de mí, si bien es cierto, le voy a pagar por asimilables a salarios, pero con una gran diferencia. Todo lo que yo te pague es deducible al 100%. Todo. Y número 2, aplico tarifa, desde luego sin subsidio, ¿me explicó? Y no retengo el 35%, pero dependiendo cuál es el cargo que yo tenga en la empresa. ¿Sí me expliqué? Sale. Bueno, seguimos. Cuenta riesgos que hay que eliminar de la contabilidad de las empresas, y agregué hoy esto porque se me ocurrió, y cuidar lo que está haciendo su contador. Se me ocurrió, casualmente se me ocurrió, porque voy a demostrarles ahorita de que hay contadores que cuando uno va a asesorarlos piensa que exactamente va en contra del contador, y no es cierto. Voy a sumar con lo que está haciendo el contador, ¿me explicó? Sin embargo, ahorita les voy a comparar que son necios algunos contadores, pero necios, tercos. Son de otro país, yo creo que sí. Pero bueno, entonces, aunque ustedes no sepan fiscal, no sepan contabilidad, simplemente en materia contable y en materia fiscal apliquen su sentido común. De verdad, les va a ayudar mucho. Ahora, y voy a demostrarles por qué esto, porque su contador, y no soy peyorativo porque yo soy contador, los puede meter en problemas. De verdad, ahorita vamos a ver eso, Bueno, cuidar también la discrepancia fiscal de los socios, mayores erogaciones que ingresos, porque aún y cuando termine en pérdida, va a decir la autoridad de dónde está sacando dinero para financiarte. Por ejemplo, en arrendamiento. En arrendamiento, cuando vemos declaración anual, yo les he dicho siempre, ustedes pueden meter gastos comprobables en arrendamiento, no ejercer la deducción ciega y pueden tener un exceso de deducciones por arrendamiento, ¿no es cierto? ¿Cuál es el beneficio? De que ese exceso de deducciones por arrendamiento lo pueden aplicar como deducción a otros ingresos, excepto en salarios, honorarios, ¿me explicó?
Entonces puede ser bueno, pero si no acreditan de dónde están sacando la diferencia de los gastos, la autoridad les va a fincar un ingreso, acreditando que es una discrepancia fiscal. ¿Me expliqué? Y es razonable. ¿Por qué razón no puedes gastar? Si tienes ingresos de 100, no puedes gastar más de 100. Alguien te está apalancando. Y eso mismo pasa a las personas morales. Por eso saquen una conclusión. Cuando yo veo una persona moral que tiene pérdida contable, sorpresa, alguien está fondeando dinero en la empresa. ¿Y quién es ese alguien? El socio. Nada más sean propositivos y van a ver que tengo razón en muchos de mis comentarios. Bueno, veremos también que es importantísimo hacer esto, contratos de mutuo o actas de asamblea, para acreditar que la operación que están realizando es una operación razonable, es una operación real y es una operación que efectivamente se está llevando a cabo en la empresa. Vean la consecuencia. Si yo le presto socio dinero a la empresa y no hago contrato de mutuo, ¿qué dice la autoridad? Que ese dinero que hoy está en su pasivo deja de ser pasivo y se convierte a ingreso. Así es, así de sencillo. ¿De acuerdo? Sale. Dividendo ficto. Y agregué esto también, realización de actividades vulnerables. ¿En qué momento es un dividendo ficto? Sencillo, cuando la empresa saca dinero a favor del socio, por 3 razones. Primero, paga los gastos de viaje del socio, por ejemplo, o paga la muchacha que está trabajando en mi casa, o paga la despensa de mi casa, ¿me explicó? O simplemente me da dinero. La idea es que estoy favoreciendo al socio. Por lo tanto, si no se acredita que esa operación es una operación derivada del objeto social de la empresa, deja de ser gasto, ¿me explicó? O deja de ser préstamo y se convierte a dividendo ficto. ¿Y qué dice el artículo 140 de la Ley de Impuesto a la Renta? Sencillo, todo lo que tenga en la parte de dividendo, de deudores diversos, multiplíquelo por un factor que es el factor de piramidación, 1.4286, y lo que resulte, multiplíquenlo por el 30%. Gravísimo. ¿De acuerdo? Lo veremos. Los depósitos en cuentas bancarias son ingresos si no acreditan de dónde viene esto. Les voy a demostrar un caso real, bueno, muchos casos reales, del efecto que tiene esto. Bien, y finalmente vamos a analizar algunos casos de la vida real, como ahí dice. 2 reflexiones que a mi gusto son importantes. Primero, cuando ustedes se asesoren o ustedes sean los asesores, siempre tienen que ser preventivos y no correctivos. Siempre, o sea, esa es la filosofía real. ¿Me explico? Porque pueden evitar muchas contingencias a su cliente, muchísimas contingencias. Porque el cliente siempre va a sacar dinero, siempre va a pagar, siempre va a manejar tarjetas de crédito, siempre va a comprar inmuebles, siempre va a hacer todo. Y ya cuando está el problema, llaman al contador, llaman al asesor. No, tendría que ser al revés. Yo voy a comprar esto, yo voy a hacer esto, yo voy a hacer eso. Ahora, ¿cuál es la propuesta más idónea o menos riesgosa? Porque siempre va a haber un riesgo, pero los riesgos tienen que ser medibles. Bueno. Y esto va con dedicatoria al empresario. El desconocimiento de la ley no te exime de su aplicación. ¿Qué quiere decir esto? Que si tú debes al fisco por ignorante, porque no sabes fiscal, el responsable directo es el contribuyente, ni siquiera el asesor, ¿eh? El contribuyente, que puede ser persona física o persona moral. Sale. Bueno, aquí vienen de las cosas nuevas, porque este curso también ya lo he dado. Esto salió publicado, si se dan cuenta, el día 4 de agosto de este año, que tiene un par de días. ¿Y qué me dice esto? Inicio de las revisiones electrónicas a partir del mes de septiembre del 2016. Simplemente la autoridad se está preparando, porque esto iba a empezar el 1 de julio de este año. 1 de julio, hoy lo están recorriendo, al mes de septiembre. Y obviamente va a haber un vínculo entre el SAT y la Prodecom. ¿Por qué razón? Una forma de defenderse siempre es aplicando un acuerdo conclusivo a través de la Prodecom. ¿De qué me va a servir? Número 1, la primera multa no se paga, se condona al 100%. ¿Me explico? Segundo, la Prodecom va a fungir a favor del contribuyente, no a favor del SAT. ¿Me explicó? ¿Por qué razón? Y viene en su lámina. Muchas veces el SAT les va a hacer una preliquidación y obviamente eso deja en estado de indefensión al contribuyente. ¿Por qué me preliquidas si todavía no haces tu auditoría, si todavía no haces la revisión? Entonces, ¿qué le puedo decir yo a través de la Prodecom? Obviamente estás infringiendo o estás lastimando, estás vulnerando mis garantías individuales o derechos humanos. Por lo tanto, o me liquidas o simplemente dejas de realizar tu auditoría y yo me puedo autocorregir, derecho del contribuyente, según el artículo 2 de la Ley Federal de Derechos del Contribuyente. ¿Sí me expliqué? Pero hoy, la lectura de esto, ¿cuál es? Que con la información que ustedes manden al SAT, ¿me explicó? Y derivado de mi propuesta de índice,
si ustedes no tienen mucho cuidado con estas cuentas hoy llamadas riesgo, la autoridad va a ir a revisar deudores, acreedores, gastos no deducibles, gastos varios, el costo de ventas. Hoy, por ejemplo, me encuentro con sorpresas que dice, vean lo absurdo. Me dice un contribuyente, no voy a mirar a nadie para que no piense que es con dedicatoria. Me dice un contador y un contribuyente, mira, yo me dedico a la comercialización de ciertos productos. Y nada más vean cómo la autoridad, si se pone las pilas, puede meter en problemas al contribuyente. Vean, veo su estado de resultados. En la parte de ingresos, inclusive los sistemas me dicen que eso representa el 100% de lo que es el ingreso. Y después dice costo de ventas, ¿no es cierto? Y aquí viene un porcentaje. Ese porcentaje, en mi ejemplo, tendría el 61%. Vean, antes de preguntarle al contador, le pregunto al empresario. Porque el empresario, aunque no sea contador, sabe. Conoce su negocio. ¿Me explico? Lo que haga, él lo conoce mejor que ustedes y mejor que yo. Entonces yo le pregunto al empresario, a ver, empresario, de acuerdo a lo que tú haces, que tú conoces, que tú vendes, ya sea por litros, por toneladas, como quieras, de cada peso que vendes, dime cuál es el costo de ventas de ese producto. Y se pone a pensar y me dice, oye Toño, mi costo de ventas es el 35%, discrepancia. ¿Por qué si el dueño dice que el costo es 35%, por qué el contador pone 61%? Ahora, ¿cuál es el comentario del contador? Es que yo establezco a partir de un porcentaje el costo de ventas, que muchas veces este porcentaje, y es algo real, puede ser mayor, ¿de acuerdo?, a las compras. Vamos a pensar que yo compro 300 pesos, que representa a lo mejor el 40%, que es más o menos razonable con lo que me da el empresario, ¿y por qué el contador mete el 61%? Porque se le ocurrió, y es un problema real. Porque estoy inflando el costo. Y el costo es una deducción, y eso se llama simulación. Y eso conlleva el pago de un impuesto a la renta. Vean. Eso es la revisión electrónica. Y yo nada más parto de una filosofía. Si el empresario sabe el costo, José Antonio sabe el costo, la autoridad lo va a saber. Y más cuando no son consistentes en sus declaraciones anuales. Porque obviamente muchos contadores cuidamos eso. Oye, ¿cuál es el costo del año pasado? El 62%. Pues móvele un puntito hacia arriba, hacia abajo, que sea consistente. Pero hay empresarios que traen el 61% y luego lo meten al 90%. Cuidado, están inflando el costo. Están comprando facturas. Eso es sencillo de revisar. Eso es una revisión electrónica. ¿Me explicó? La autoridad no va a revisar todo, va a ir a revisar alguna partida en particular. Sale. Bien, seguimos. Por lo tanto, una conclusión a priori de esto es que cuando llegue el SAT, y récenle a Dios que no llegue, ¿de acuerdo?, se puede ir hasta con el patrimonio del contribuyente. ¿Qué dice mi lámina? Que frente a un crédito fiscal, se puede ir de inicio con el contribuyente, que es una persona moral. Pero si la persona moral no tiene dinero, porque puede ser, no tiene dinero, ¿contra quién se va a ir? Contra los socios. Y es donde viene precisamente esta lámina. Puse un par de ejemplos, 4 para ser concretos, extraídos, vean, de la Ley General de Sociedades Mercantiles, que es una primera pauta que debemos de observar el contador. Siempre que un empresario se quiere dar de alta como persona moral, una pregunta obligada es, ¿cuál es mi responsabilidad? Esa es la pregunta real. Bien, en materia de sociedad en nombre colectivo, ahí está el fundamento, me dice que es aquella que funciona bajo una razón social en la que los socios responden de manera subsidiaria, ilimitada y solidariamente. Los socios. ¿Eso qué quiere decir? Que si mi persona moral no tiene dinero, ¿contra quién se ve el fisco? Contra los socios. Porque la misma ley así lo está habilitando. ¿Sale? Bueno, número 2. Sociedad en comandita simple. Aquí tiene 2 tipos de socios, los socios comanditados y los socios comanditarios. ¿Quiénes son los responsables frente al fisco? Estos. Porque me dice el texto, van a responder de manera subsidiaria, ilimitada y solidariamente, igual que la sociedad en nombre colectivo. ¿Me explicó? Por eso cuando estudiamos una materia que se llama, puede cambiar de nombre, de sociedades mercantiles, ¿de acuerdo? O tratamiento fiscal de las personas morales, las clasificamos en 2, sociedades de personas y sociedades de acciones. ¿Me explicó? Por eso muchas veces hablamos del patrimonio y capital social, o hablamos de partes sociales y hablamos de acciones. No es lo mismo, que para efectos fiscales es exactamente lo mismo. Bueno, sociedad responsabilidad limitada, que muchos se van por acá.
Porque me dicen, solamente soy responsable hasta el pago de mis aportaciones. He visto megaempresas, de verdad megaempresas, que se van acá porque ustedes se pueden preguntar, oye, la sociedad anónima se puede dar de alta con 50 mil pesos, pero yo me puedo dar de alta aquí con 2 mil pesos, con 3 mil pesos, con 4 mil pesos. Entonces su capital así está chiquitito. Que es algo que también deben de repasar. Siempre tienen que fortalecer su capital social. ¿Me explicó? ¿Para efectos de qué? De hacer frente a un crédito, de que puedan hacer operaciones con sus clientes o proveedores. ¿Cuál es la pauta? Su capital. Si no tienen capital, el banco no les da dinero. Sale, bien. Y finalmente, sociedad anónima, ¿qué me dice? Es aquella que existe bajo una denominación social y se compone con socios cuya obligación se limita, vean, al pago de sus acciones. ¿Me explicó? Por lo tanto, si yo me comprometí a pagar 50 mil pesos, soy responsable hasta 50 mil pesos. ¿Me explicó? Y vean cómo dice, soy responsable hasta el pago de las acciones. Por eso algo que hacen algunos empresarios es lo siguiente, con el ánimo de ser un poquito agresivos en su planeación. Hacemos un asiento contable, más o menos asiento de apertura, que dice, cargo a accionistas, vamos a pensar 10 millones de pesos, con abono al capital social 10 millones de pesos. ¿Cuál sería el concepto aquí? Suscripción de acciones. No exhibición de acciones, que es diferente. Por lo tanto, si yo no pago ese capital, se entiende que es un capital deserto. Y eso no es una cuenta por cobrar, Aguas con el componente inflacionario, o llamado ajuste anual por la inflación. Porque muchas veces dicen, es que es accionistas, cuenta de activo, lo meto para el ajuste anual y genero una deducción. Mal hecho, están simulando. ¿Por qué? Porque las normas de información financiera dice, no es una cuenta por cobrar. Diferente es que los socios no hayan pagado su capital. Por lo tanto, una regla de presentación, ¿cuál es? Si no he pagado el capital, ¿qué tengo que hacer? Cancelar accionistas con capital, para efectos de presentación. En otras palabras, no hay capital en la empresa. Sí nos vamos dando a entender. Porque muchas veces hacemos esto, lo damos al banco y el banco, como no es especialista en fiscal o en normas de información financiera, me da un crédito porque va a decir o asume, esa empresa tiene un capital de 10 millones de pesos, cuando el capital es 0. ¿Sí vamos bien? Ok, bueno. Sin embargo, ¿qué dice el fisco? A propósito de la responsabilidad, artículo 26, fracción 10 del Código Fiscal de la Federación, me dice, los socios son responsables solidarios, vean, pequeño cambio, hasta el porcentaje. No dice capital, Por lo tanto, ¿cuál es un poquito la filosofía? Si yo tengo un capital social de 650,000, y vean cómo se está integrando, pero tengo una contribución omitida de 800,000, curiosamente, socio A pagaría 160,000, aunque su capital serían 130,000. ¿Por qué? Me voy con el porcentaje. Socio B pagaría 280,000 de crédito fiscal, aunque la aportación serían 220,000 pesos. ¿Así me explicó? Sin embargo, no quiere decir que todos van a pagarla de manera proporcional. No, hay una precisión que dice, solamente va a pagar hasta el porcentaje de su capital aquellos socios que ejerzan el control en las empresas. Es decir, que tomen decisiones. Si yo nada más soy un socio porque presto mi nombre, ¿de acuerdo? Yo no soy responsable solidario. Pero si soy un socio que toma decisiones, cuidado, Y nada más observen su acta constitutiva. El papá o la mamá, porque somos empresas familiares, ¿quién tiene el mayor capital? Ellos. 95%. ¿Me explicó? Por lo tanto, son socios, son responsables hasta el 95%. Por lo tanto, conclusión, nada más esa lámina no la pierdan de vista. El SAT se puede ir con los socios, según esa lámina, sí. ¿Sí nos vamos entendiendo? O sea, esa es la gravedad hoy de la situación fiscal. Bueno, ok.